Muy bien, pues estamos ya en el tercer bloque de las realidades y opiniones del 21, en donde usted está viendo ya a López Rubí Calderón. Se preste a confusiones, que ya no vale la pena ni mencionar. Pero para que la próxima vez me mandes tu foto. Ok, ¿sí? Así lo hacemos. Va. Pero ¿cómo amenaza? ¿Cómo presiona? El señor no se le pegó la gana mandarle la foto y no la va a mandar. Pues sí, pero nos Si no es provocó una obligación. confusión. No, pero buena confusión además, porque Claro, se recuerda sí. el señor padre, pues, por Sí. favor. No pasa nada. Claro, no pasa nada. Bien, antes de empezar a platicar con José Ramón, por supuesto que necesitamos agradecer a quienes hacen posible este esfuerzo. Y este grupo de patrocinadores, pues empieza con Arnoldo de la Rocha de El Pollo Feliz. Sigue con... Es larga la lista, pero hoy mi equipo de producción, nuestro equipo de producción nos dejó al garete. A ciegas. Va, sin sí, pantalla. pero va como lo podemos tener. Arnoldo de la Rocha y El Pollo Feliz, Gerardo Navarro y Mangueras y Conexiones de Puebla, Marta Sosa y Podo Center, María García y Publixi, Ángel del Castillo y Flor de Aloe, Sarkis Mena y Weldent, Flor de aloe. Flor de aloe. Blanca Peralta, Plaza Dorada, Natural Ice de Andrea Igartúa, Elizabeth Castro de Oncoboutique Rosario, y Jorge Espina de San José Actipan. Creo que no se me escapó ninguno. Publixi. Sí lo mencioné. Publixi de María García. Así es de que si no fuera por este grupo de patrocinadores, no podríamos estar disfrutando, José Ramón, fíjate lo que digo, disfrutando todos los días 2 horas diarias. De lunes a viernes. Sí, claro. Es un verdadero privilegio porque además, pues escucharlos a ustedes, que son quienes realmente hacen este programa, pues es un placer. Ahí se compensa mi primaria trunca, porque algo puedo aprender de ustedes. ¿Cómo estás, mi querido José Ramón? Muy bien, Leo, muchas gracias. Buenas noches. Es un placer para mí estar aquí con ustedes y hablar de política. Bienvenido después de cuántos años aquí a México Prioridad. Unos 2, tal vez. No más, no, hombre, si tenemos 2 años y medio de pandemia y en esos 2 años y medio... Pero nos vimos antes en un foro. Ah, bueno, era sí, de Puebla Prioridad. Sí, que organizó Puebla Prioridad, claro. En ese entonces. Sí, pero no, hombre, olvídate, tiene muchísimo más tiempo. Pues ya estamos aquí otra vez. Eso. Sí me gustaría que usted supiera que José Ramón escribe para medios pasquines, como es Letras Libres, ¿es correcto? Este país, etcétera. Este País, Y etcétera. algunos periódicos Sí, de fuera del país. O sea, pasquines, ¿no? Según algunos. Según algunos, pero no Oye, según José los Ramón, analistas. ¿cómo percibes el ambiente político que estamos viviendo hoy en México? Hoy inevitablemente relacionado con la marcha, ¿no? Sí, claro. Pues mira, yo creo que ese es un punto muy importante. Para mí, después del 2006, es uno de los golpes más fuertes que ha recibido Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Yo diría que después de lo del 2006, la anterior, la del 13, es sin duda un gran... Parteaguas. Puede ser. Para López Obrador. Sí, sobre todo para el país. El país, claro. desde la perspectiva de la parteaguas oposición. para López Obrador de que no le habían tocado el centro de flotación y esta marcha sí le tocó. Sí, A eso me refiero. Un gran golpe, ¿no? Sí, claro. Pues yo creo que desde el 2006 hasta ahorita no había habido uno tan grande como este, ¿no? Precisamente por lo que platicaban en el segmento anterior, porque tiene que ver con su ambiente natural, por decirlo así, la calle, ¿no? Claro. Él es un político que se presenta a sí mismo como un héroe del pueblo, como un político callejero, y le parece que eso solamente le pertenece a él. Esto lo que... Así lo declaró tu señor gobernador, el señor gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta. No, pero ¿sí? no le robaste un nombre, Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta. Okay. Así lo declaró. Ya escrituró, las calles son de la izquierda. ¿Sí? Ese es todo un debate, ¿no? Hijo. No creo que nos regrese tanto este programa, pero hay que pensar eso, ¿no? Sí. Esa es retórica.
En realidad hay que empezar por muchas otras cosas, como si este gobierno en verdad es de izquierda y entonces tendrías que revisar todos los datos. Uno de tus comentarios más recientes demuestra que no hay tal izquierda en este gobierno, ¿sí? Y déjame decirlo así, no es un solo comentario, es una serie de análisis sí. de mi trabajo. Lo que yo hago es estudiar exactamente eso, ¿no? Entonces, a partir de lo que es la izquierda, de lo que no es y de los resultados de este gobierno, yo concluyo que no es un gobierno de izquierda. Más allá de lo que ellos digan, ¿no? Pero les gusta vender esa idea. Les gusta vender esa idea porque es la idea que más fácil se conecta con el pueblo. Claro. Si tú hablas de pueblo, hablas casi automáticamente de izquierda, ¿no? Sí. Entonces te conviene hablar de esa manera. No tiene respaldo en los datos, no tiene respaldo, por ejemplo, en los datos de pobreza, en los datos de desigualdad y en muchas otras cosas. Entonces eso hay que dejarlo simplemente como retórico, es eso. La calle le pertenece a la izquierda. Bueno, primero, en general no es cierto. Pues claro que no. Y después, en el caso específico de México y el obradorismo, tampoco es cierto. Porque no es izquierda. Sí. Porque en parte no es izquierda y en parte porque la gente, sea de izquierda o derecha, tiene el derecho a tomar la calle. Claro. Es un derecho constitucional. A manifestarnos y hacer escuchar nuestra voz. Y pongámoslo en términos de izquierda, el derecho a la protesta. Sí. No hay monopolio ideológico ni de ningún otro tipo sobre la protesta. Y si la protesta se puede hacer de muchas maneras, por muchas razones y de muchas, ¿no? De muchas perspectivas. Entonces, yo insisto, quitemos eso, pero sí no puedo dejar de señalar que eso a mí me parece simplemente un engaño. ¿Qué es lo importante para mí? Lo que decía Gerardo, lo que decías tú, lo que platicaban hace un momento. Esto le quitó, digamos, la calle en los números a los que él estaba acostumbrado. Fue una manifestación masiva, realmente enorme, no tiene nada que ver con los números oficiales. Impecable en términos de Pacífica. respeto, de educación, en términos de civilidad ciudadana. Yo le agrego, y voluntaria. Y claro, bueno, eso ya se da por descontado. No, pero es importante para contrastar. Claro, la no, es que lo están etiquetando que los empresarios o los de fábricas obligaron a su gente a ir, o las señoras fifi llevaron a las chachas, por dar, como lo dijo esta al personal transgénero. De servicio. Por eso, como dijo esta servicio. A ver, ¿cómo dijo la transgénero en México? Gatas. Sí, por favor, pero una en fin, más de las contradicciones claro. de ese partido, pero es importante todo eso, ¿no? O sea, toda esta serie de adjetivos son más que adjetivos, ¿sí? Son las caracterizaciones de la realidad de la marcha, pacífica, no acarreada, etc. Y hay una más que es importante señalar, plural, porque parte de lo que dice el oficialismo es todos eran fifís, todos eran güeros, todos eran no de es clase alta. racistas. Y no es cierto. No es cierto. Y eso me conecta con lo que te decía hace un momento. También hubo gente de izquierda, menos en Puebla, pero sí hubo. Sí. Yo me coloco harta de lo que ha vendido el señor presidente y su 4T. Y sobre todo en la Ciudad de México. Sí. Para empezar, el nombre más importante, ¿no? Digamos, en cuanto a la presencia pública, José Woldenberg. Sí. José Woldenberg, una persona que yo conozco, respeto, admiro, es una persona de izquierda. Sí. Y esto es importante decirlo. Si la marcha le hubiera pertenecido o le perteneciera a la ultraderecha, don José no hubiera estado ahí. No hubiera asistido siquiera, como no hubiera asistido yo. Sí. Entonces esto es importante. Ahí coincidimos. Una marcha plural. Para que lo sepa el señor, porque me critica que estuve sentado. Pero bueno. No le criticó, él lo dijo. Yo sí fui a la marcha, pero me senté en el Royal de la marcha. A ver pasar todo. Pero en fin. Adelante. Puedo dar fe. Porque me lo topé ahí. Y al arranque. Y como tú. Hizo como madrazo en el maratón Por eso lo mismito. Y como tú, José Ramón, N número de personas a quien saludé, a sus esposas, a sus hijos. A ver, sí. Independientemente de que ya deje de estar su yoyo, porque es el yoyo el pacho con todos, esta manifestación ya empezó a barajarse o a vislumbrarse que el candidato de este movimiento, no porque lo haya buscado, podría ser José Woldenberg, que incluso su unión, como bien lo dices, de él totalmente de izquierda, con estos grupos, unos del centro y otros de derecha, o de la ultra, o del PRI como el Bastero, como Madrazo, que sería la figura que sí podría ser el representativo para que la oposición realmente tenga un candidato fuerte, con posibilidades,
sí de pelear y sí de ganarla en el 24, de acuerdo a su análisis. El perfil podría ser, ¿no? Es decir, Cuadra. es cierto, cuadra con eso, pero no veo ninguna posibilidad de que él acepte y tampoco sería lo conveniente. O sea, sería muy equivocado ¿Por qué no lo estratégicamente, conveniente? porque sería confirmar la narrativa del gobierno, ¿no? O sea, al final de cuentas sería decir, Ya si ven- hacemos esto, ya ven cómo- hicimos lo que ellos Sí, estaban sí. diciendo que íbamos a hacer. Sí. Es una persona tan inteligente, José Waldemar, que no haría eso, no se prestaría a eso. Ahora, hay otro punto importante que tampoco quiero que se nos escape, que tiene que ver con esto, refutar todo lo que dice el oficialismo. No sé, les puedo enviar el vínculo, si vieron un reportaje, el principal de TV Azteca en la cobertura sobre la marcha. Bueno, lo que tú tienes ahí es, para decirlo de otra manera, a esos intereses económicos de los que hablan tanto, respaldando a López Obrador. Salinas Pliego es TV Azteca Salinas Pliego, y lo que ellos hacen es cubrir la marcha y decir, no fue una marcha en defensa del INE, fue en contra de la reforma del señor presidente. Y José Woldenberg se la pasó mintiendo para defender al INE. Eso es lo que hicieron. Esa fue la narrativa de los medios oficiales. Ahora, En pero esto es concreto, de importante por Televisión esto. Azteca en Bueno, concreto. por eso. Pero esto es importante por algo, porque se escapa y hay que meterle mucha fineza al análisis político. También estaban diciendo que al ser una marcha de ultraderecha era una marcha controlada por la oligarquía, ¿no? La expresión que le encanta Sí, a al los... señor presidente. Bueno, pero no hay nada más oligárquico que TV Azteca. Ah, por favor. Y el segundo- Aquí no está la historia, por favor. Y el segundo empresario televisivo más importante de este país. No un pequeño medio independiente como el de ustedes. TV Azteca. Sí, sí. Entonces eso es oligárquico, en sí mismo es oligárquico. Y si este señor, uno de los hombres más ricos de México, no alguien del pueblo, cubre la marcha como la cubre, entonces tenemos una prueba de que lo que está diciendo López Obrador y su séquito es una falsedad. No es una marcha más de las controlada por mentiras la a las que ha oligarquía. acostumbrado Al a... contrario, Censu, qué bueno que lo pones en la mesa, Grupo Imagen está haciendo un periodismo, porque cubrieron la marcha objetivamente, y es de los contados medios de televisión que han llevado esa crítica constructiva y cimentada en contra del López Obrador, reseñando sus mentiras. Y eso Porque nos dice que es... vi toda la crónica y me pareció excelente. Y Olegario Vázquez Raña pertenece a esta familia que ellos lo hicieron, digamos, tienen su propio caminar muy diferente a Ricardo Salinas, que gracias a Carlos Salinas, pues le regaló la concesión de lo que era Imevisión. Por eso digo, aquí no está la historia. Le prestó $10 millones. Por favor. Confesado por el mismo Salinas. Claro, Pliego. claro. Sí, sí. Esto es importante porque viene a refutar exactamente lo que nos dice el gobierno, ¿no? Desnuda todavía más Más. la serie de mentiras y simulaciones a las que ha acostumbrado desde toda la vida, no desde que es presidente, desde toda la vida Andrés Manuel López Obrador a la gente. Sí, yo lo digo abiertamente, lo digo en mis escritos y lo digo públicamente Sí. con mi nombre y apellido. Sí, Así es. Sí. Y demostrándolo. La cuarta transformación es la falsa transformación. No es nada de lo que se dice, es un movimiento político muy autoritario que tiene relación con grandes empresarios, así como se pelea con grandes empresarios, que no hace gran cosa de lo que dice, que muchas veces hace exactamente lo contrario y que tiene como carne de cañón a la gente, a esa gente que a le la cree más necesitada y que creyó a ojos cerrados en y que ellos creen que es el pueblo, ¿no? la Reducen dádiva al que pueblo les a da. su gente, pero eso no es así. Tú, yo, el equipo de la producción, es pueblo en el sentido de que es ciudadanía. Y Claro, repito, claro. esa ciudadanía puede salir a marchar de acuerdo con la ley y la Constitución si así lo quiere Claro. y lo cree conveniente, se esté o no de acuerdo con lo que dicen, ¿no? Y eso es lo importante. La marcha es una reivindicación de la democracia, es una reivindicación de esa pluralidad que no le gusta como buen priista al señor presidente. Sí. Y aquí déjame ir, porque tengo que hacerlo, ir a los contenidos de la propuesta de reforma electoral, porque la marcha también tiene que ver con lo que él propone. Claro. Es una defensa Con lo que del pretende. INE por eso que él propone en el Congreso, que es, digan lo que digan los obradoristas, contra el INE. Pues déjame ir rápidamente a la reforma. Es muy común que la gente diga que sabe de qué habla la iniciativa. Bueno, seamos honestos, muy poca gente lee la iniciativa, Claro. y menos gente entre la que la lee puede entenderla en todos sus detalles. Cierto. Sin ninguna soberbia,
Yo digo que yo hago eso y entiendo eso. ¿Por qué? Porque me de eso dedico a vives, eso. De eso vives. Porque me dedico Sí, a eso. sí. No es ningún autoelogio, no es grilla, no es payasada. Me dedico a eso. Yo leí la iniciativa, hice el análisis que corresponde de esa iniciativa y por eso digo lo que digo. La iniciativa es un documento no solamente muy mal hecho, que yo reprobaría si algún alumno me lo entrega, sino un documento eminentemente tramposo. Y te voy a decir por qué, concentrándome en un detalle muy, muy importante que a la mayoría de la gente se le escapa y espero que nos ven, logren entender. En uno de los artículos de la reforma, lo que se dice es que el instituto va a dedicarse a la integración de la lista nominal de electores. Así es. No dice se va a dedicar a la integración del padrón y de la lista nominal de electores. Bueno, yo a quienes nos están viendo les digo que el padrón y la lista no son lo mismo. No. Y esta es la clave o una de las claves de la reforma, por las que sí pierde autonomía el instituto y sí perdería el carácter que tiene ahora y eventualmente regresaríamos a algo. El manejo y como control. Bueno, a ver, esto es muy, muy importante. La lista nominal es solamente, pues como lo dice la palabra, la lista que tiene todos los mexicanos que tienen credencial vigente. Vigente. O sea, que fueron a un módulo y la recogieron y tienen el plástico. Eso es la lista nominal. Y el padrón. El padrón es otra cosa. Historia, claro. El padrón es toda una base de datos que contiene toda la relación de ciudadanos mexicanos que lo son porque están registrados legalmente como tales y en algún momento pidieron su credencial de elector. La hayan recogido o no, la tengan vigente Quedaron o no, registrados nada más. están en el padrón. Así es, así es. Ese es el padrón. Aquí el truco ¿cuál es? Que si yo de la ley te quito la palabra padrón, entonces dejo volando la integración del padrón. Ante un vacío de la ley, eso no lo va a hacer el INE, porque si lo hace viola la ley. No lo dice la ley, no puede hacer lo que no dice la ley. Entonces no se podría dedicar a integrar el padrón, lo tendría que hacer alguien más. ¿Quién? Si eso está perdido, si está volando, si hay una omisión de la palabra La padrón, Secretaría de Gobernación. el gobierno va a hacer el padrón. Sometida al poder presidencial. Y con ese padrón hecho por el gobierno, le darían la información al INE y el INE solamente integraría la lista nominal. Pero recuerden, la lista se integra a partir del padrón, por eso es importante que el INE tenga el control de los dos, que nadie más haga el padrón. Aquí, insisto, en la reforma la idea es que el padrón quede, sin decirlo así, en manos de alguien que no sea el INE, para que después ese alguien más le dé la información al INE. Te lo pongo así, el PRI en su época lo que hacía era, pues quitar del padrón, porque lo controlaba, a quien quisiera, y sobre todo, pues podía hacer las duplicaciones que quisiera, y había un problema de tecnología que se reflejaban las credenciales del elector y demás. Punto importante también el de la credencial. La credencial es lo que está entre el padrón y la lista nominal. Credencializar depende del padrón. Una credencial confiable no solo depende de la tecnología, depende de que el padrón sea confiable. Que sea real. Si ya no es confiable el padrón, la credencial deja de ser confiable también. Entonces aquí estamos de veras ante un punto... Pues son puntos muy finos que están fuera del alcance del 95% de la gente, ¿eh? O sea... Sí. Sí, porque la verdad es que no se lee la iniciativa. Sí. Y ante el desconocimiento de conceptos básicos en lo electoral como esto, pues vendría el problema, ¿no? Yo hace poco lo discutía con una persona, con un, para decirlo pronto, un fanático de López Obrador, que me decía, pues es que la ley dice que sí se queda con la lista nominal el INE. Es el desconocimiento de qué es la lista nominal en relación con el padrón. Entonces, no. Aquí lo que pasa es que nos están intentando engañar. Y evidentemente engañan a algunos, intentan engañar a otros. Hay aquí un problema, pero por eso sirve lo que ustedes hacen, que inviten a gente que conoce esos detalles para que a tantos como sea posible se les desmenuce y con peras y manzanas lo pongan en la mesa, y no solo para que nosotros, sino para que nuestra audiencia lo entienda y lo comprenda. Sí. Por eso les pedimos siempre un lenguaje que esté al alcance de todos, no por ser peyorativos o querer minimizar o maximizar. Si no, nosotros no lo entendemos, pues tampoco nuestra audiencia lo va a entender. Y este punto que, como dice Leo, fino del padrón alistado, y confieso, no lo habíamos percatado o vislumbrado. Nos pasó de noche. Bueno, y eso es lo que está en la ley.
Exacto. Eso es lo que Bueno, dice- en la iniciativa. Bueno, en la propuesta de ley, ¿no? José Entonces, Ramón, ¿qué visualizas que viene? bueno, un gran pleito, es el pleito que tenemos ya, en eso estamos. Creo que hay que tener cuidado con lo que viene de su marcha, ¿no? Voy a permitirme diferir un poco de lo que decía el invitado anterior. Roberto. Sí. Ruiz Seco. La marcha, digamos, la nuestra, entre comillas, sin que sea eso un bloque, tuvo una gran virtud. Su pluralidad, su pacifismo, sí, pero también su cantidad. Paradójicamente lo que eso provoca es el resentimiento y el deseo de venganza del señor presidente. Claro, claro. Y vamos a entrar a una lucha también callejera Claro. por comparar las marchas Claro. y sus cantidades. Y Gerardo decía algo que tiene que ver con lo que voy a decir. Lo que ocurre del pleito del que estoy hablando, después de nuestra marcha y en la que viene, es el juego de las percepciones donde la tele puede jugar un papel importante. Claro. Si la marcha gubernamental, eminentemente basada en el acarreo, es muy grande y TV Azteca u La otras magnifica. televisoras se prestan, y ya les probé cómo puede ocurrir eso, tendríamos un problema. El problema es exactamente que mucha gente crea que efectivamente esta marcha, la gubernamental, es mucho mayor Vamos que a la real, otra, que la vamos a la auténtica, percepción. por más grande que haya Claro, sido. Y claro. entonces, ¿cuál es el riesgo? Que si en este momento el PRI y Monreal están diciendo, bueno, no vamos a atentar Afirmar. contra el INE, no por demócratas, sino por conveniencia ante la magnitud de las marchas, Por favor. ahora se echen para atrás porque digan, ah, caray, las otras marchas también fueron muy grandes. Ese es el juego. El juego de López Obrador Juego es de vencidas. hacer, exactamente, unas vencidas a partir de la percepción. Hacer una marcha enorme, apoyarse en la televisión, tratar de que parezca una marcha mucho más grande Monstruosa. que la nuestra, y que eso sea una presión suficientemente grande para voltear a los que posiblemente o momentáneamente estaban diciendo que no iban a hacer nada contra el INE. Entonces, José ahí, Ramón, ahí hay un riesgo. A ver, qué bueno, rapidísimo. Esta monstruosa, como se estima y se espera que sea, ¿los llevaría a ustedes o a los convocantes de este domingo pasado a hacer otra? Bueno, no lo sé, yo no fui uno de los No, convocantes. como analista, vaya. Me parece que sería complicado y tal vez se pierda el sentido. Porque además es imposible competir en igualdad No, no, de circunstancias no con competir. el aparato del Estado. Pero es que los llevaría por decir un término coloquial, a picar la cresta, porque esto es lo que le pasó a López Obrador. No, tendría que llevar Esto a lo ese- llevó a López Obrador, o no sé qué estrategia Otro tendría tipo de acciones, no eso sé, sí. desconozco, pero algo tendrán que hacer. Algo tendrán que hacer. Lo que tendríamos que hacer, creo yo, en primer lugar, es informarnos, saber tanto como se pueda sobre la iniciativa para entender cuál es el riesgo, cuál es la esencia, cuál es el verdadero interés del obradorismo, ¿no? Entrar a un juego de marchas callejeras sería un problema y le daría en Tiene algún momento sentido. la ventaja a Claro, López Obrador. pues claro. Porque Fue evidentemente- pregunta. Sí, No, y es una y- afirmación. por no, favor, es por una eso. buena pregunta Por porque favor. aquí lo que tenemos que aclarar es que el gobierno tiene una serie de recursos a su alcance que se llama burocracia. Tiene el poder. Sí. El Y tiene a el Estado. burócratas a los que Imposible les de conviene competir con ellos. asistir. Pero a ver, no es imposible. La prueba la dieron este domingo, Leobardo. A ver, no estoy diciendo que salgan, no nos montamos a una necedad. Simplemente se esperaban estos números, ni López Obrador los esperaba. No. Entonces, a López Obrador le está cambiando la jugada. Y la ciudadanía en general que no participó dice, mira, sí se puede, a eso me refiero. Y tendrán que utilizar otra estrategia, Exacto, eso sí, otra claro. estrategia. Y que, ¿por qué no ojalá y voltearan a verlo para este punto que están manejando del padrón y el listado? Porque tienen que sacar la oposición, llamémoslo así, estos números duros, fríos, concretos, contundentes, que demuestren el fraude o el atraco que quiere hacer o el crimen que quiere cometer López Obrador con nuestra democracia. Lo que tenemos que hacer es todo lo que podamos hacer dentro de la ley democrática. Claro. Informar, criticar, proponer una alternativa a esa ley, pues seguir, ¿no?, en cada uno Pero de nuestros hacerlo. espacios haciendo lo que se pueda, pero Hacerlo. sobre todo informar para que se entienda cuál es el problema, porque es cierto que hay un problema y no es simplemente una cosa de liberales, conservadores, fifís y lo que claro, tú quieras, no. ni es los que defienden la democracia
¿no? Que serían ellos supuestamente, y los que quieren Los estar buenos y los malos. Los que quieren regresar a los privilegios perdidos. No, al pasado. ¿sí? A ver, el único regreso posible Es con es el que López Obrador. plantea la Sí, iniciativa. claro. Ese regreso a un sistema electoral como el priista es posible gracias a lo que propone el presidente. Y ese es el problema de aprobar esa reforma. Esto no tiene que ver con izquierda y derecha. Yo soy de izquierda, pero antes que nada soy un politólogo, y como politólogo, como analista lo digo. Si uno analiza la iniciativa, lo que hay en la iniciativa es exactamente esto, este trampeo en los artículos, en el articulado como tal, para crear un problema a la autonomía del INE que eventualmente llevaría a que el INE desaparezca, no solo como existe ahora, sino como un instituto tal cual. La idea, en el fondo, la idea priista es hacer elecciones partidistas que se acomoden al partido que ahora está en la presidencia. Y para eso lo que tú necesitas es lo contrario a lo que tenemos ahora. Se necesitarían elecciones sin un órgano autónomo, sin un padrón autónomo, sin consejeros como en su momento fue Woldenberg, y con otro tipo de reglas. Digamos, lo ideal para conseguir eso es desaparecer al instituto. Y sí, por artículos como el que comento, que tienen la diferencia tramposa, omitida de padrón y listado, nos moveríamos hacia allá, nos moveríamos hacia eso, hacia unas elecciones sin un instituto electoral democrático. Entonces, sin exageración alguna, sin ideologización, técnicamente sí, la iniciativa es una iniciativa regresiva, farsante, autoritaria, y si lo queremos poner así, priista, en el sentido de que su inspiración y su meta en similaridad es un sistema electoral Gobernar 70 como el del años. PRI, donde las elecciones se organizaban desde la Secretaría de Gobernación. Había una comisión federal electoral dependiente del secretario de Gobernación, cuyo secretario general era el director general de gobierno, cuyo presidente era el secretario de Gobernación, de un gobierno que siempre estaba en manos del PRI. Y todavía de manera más grotesca, la calificación, es decir, lo que ahora haría el Tribunal Electoral, lo hacía la Cámara de Diputados, controlada por el PRI. Entonces eran elecciones, sí, pero no eran elecciones democráticas. Elecciones democráticas con todas sus imperfecciones son lo que tenemos ahora, y eso hay que cuidarlo. Cuidarlo no es conservarlo absolutamente, pero para mejorarlo hay que conservarlo primero. Claro. Necesitamos Y a eso quería INE. llegar para terminar la entrevista, porque ya está otro de los divos de México Prioridad. No. No, sí. No. Bueno, está bien. O ya entró también. Bueno, luego te lo platico. No me diga. José Ramón, para terminar, es evidente lo que acabas de señalar, Por eso trae corbata, ¿verdad? pero por lo tanto, también es evidente que hay que corregir una serie de situaciones anómalas, muy poco aceptables que se suceden al interior del INE. Sí, pero que hay que ser claros, no son las que dice el Obrador. No, ok. Evidentemente hay un problema con el financiamiento. Sí. Hay algunos otros detalles que se pueden ajustar. Si quieres lo platicamos en otra ocasión. Lo platicamos en la próxima. Pero entendiendo esto, la esencia del INE es democrática. Eso. Su vida actual es democrática. Es de hecho el ancla de la democracia que sobrevive en... Guste o no guste. Nos guste o no nos guste. Lo que hay que hacer es mejorarlo, pero insisto, para mejorarlo tienes que conservarlo primero. No La puedes estructura, destruirlo y después mejorarlo, claro, porque es claro, literalmente claro, imposible. claro. Y nunca vamos a hacer algo mejor que el INE en manos del obradorismo, porque no quieren algo como el INE, ni al INE actual, ni algo como el INE. Lo que quieren es elecciones suyas, propias, morenistas, pejistas. Hay que tener cuidado con eso, porque si eso se consigue, se acabó la democracia. Regresamos a las épocas contra las que hicimos precisamente el IFE primero. Y nos el INE vamos después. el riesgo de ir a un tipo Venezuela. Cuidado, Bueno, pues, cuidado. Ya, con lo que cerraste, fíjate que a Luisito Soriano no le hiciste ninguna gracia, ni a él, ni a muchos morenistas. Pero pues ese es problema de ellos. Dice, ¿yo por qué, güey? ¿Yo por qué? ¿Yo por Pues qué? porque Luis... No, pero eso no te quita tu preferencia por el señor presidente y la 4T. Vamos a una breve pausa y regresamos con Luis Soriano Peregrina a cerrar este Aprendiz programa. de Divo ya. Anda en aprendiz.
anda en aprendiz, en ese nivel. Gracias. Bueno, Regresamos en 2 minutos. Las ofertas de verano llegaron a Plaza Dorada. Ven con tu familia y vive una experiencia única. Aprovecha los descuentos que tenemos en todas nuestras marcas. Anticipa tus compras, disfruta de nuestra gran variedad de negocios comerciales y consiente a toda la familia. Recuerda que por ti y por todos los que queremos, seguimos con los protocolos de sanidad para que disfrutes de un espacio completamente seguro y sanitizado. Las mejores ofertas de verano las encuentras en Plaza Dorada. Plaza Dorada. Flor de Aloe es una empresa mexicana, fundada en el año 2000, que fabrica bebidas y pulpas de diferentes frutas y verduras. Entre ellos, se especializa en productos a base de aloe vera para el cuidado de su salud, porque en Flor de Aloe convertimos su salud en prosperidad.